Saludos amigos, les habla su instructor José Manuel Carlos desde su canal Antologías Tecnológicas. En esta oportunidad vamos a ver algunas aplicaciones de los sensores de proximidad ultrasónicos. Saludos amigos, les habla. Bien, continuando con el tema de los sensores ultrasónicos, podemos ver un ejemplo en donde tenemos un sensor a la mano izquierda y tenemos otro objetivo a mano derecha. Estos sensores utilizan el principio de la reflexión de ondas de sonido, de tal manera que cuando rebota del objetivo, estos ya saben calcular la distancia automáticamente. Se ha muy utilizado en las industrias este principio para saber a qué altura está, por ejemplo, un líquido, sea agua o sea combustible. Por lo regular yo lo utilizo para medir combustible, que es mi objetivo principal en mi trabajo. Entonces esa señal tiene unas salidas analógicas donde usted puede visualizarlo en un HMI, de tal manera que el operador pueda en cada instante saber a qué altura está la disponibilidad del combustible para, por ejemplo, para un generador, etcétera. Aquí podemos ver la onda rebotando automáticamente. Bien, aquí tenemos el modelo que hemos utilizado en varios laboratorios, es el 873P. Es un modelo bastante simple, tiene dos puntos de referencia programables, de tal manera que usted puede tener salidas discretas, en este caso tenemos dos, y una salida analógica en un solo sensor. Las salidas discretas se utilizan para prender o apagar las bombas de un tanque o hacer una acción de alarma, etcétera, ¿no? Y la analógica pues nos presenta la altura o el nivel del tanque en cualquier momento que usted quiera visualizarlo, por ejemplo en una pantalla o HMI. Estas salidas analógicas pueden ser de dos tipos en forma de voltaje, por ejemplo de 0 a 10 voltios DC o de 4 a 20 miliamperes. En la mayoría de los casos yo personalmente he utilizado el de 4 a 20 miliamperes. El rango, o sea la altura que ella puede medir, ¿no? Pueden ser de dos escalas, una escala pequeña, un tanque de 6 a 60 pulgadas. Esto quiere decir que serviría para tanquecitos pequeños, eso que utilizamos nosotros para alimentar un generador de emergencia, para así tener la capacidad de visualizar en dónde está el tanque, en qué nivel, en caso de tener el tanque algo remoto, ¿no? Y tenemos otra escala un poquito mayor, de 14 a 138 pulgadas. Este ya es un tanque bastante más grande. Yo lo he utilizado en eso, que una altura más o menos de unos 30 pies. Aunque yo también he utilizado unos mucho más especiales, que son los de 150 pies, en la cementera, por ejemplo, en los silos. Aquí tenemos
En esta lámina tenemos una aplicación donde vemos un tanque con 2 puntos de referencias o alarmas y una señal analógica de salida que nos permite a nosotros visualizar en cada instante por dónde está el nivel. Como vemos, el nivel 1, que es donde está el punto 2, pues el sensor detecta inmediatamente por qué nivel va, y fíjese que el analógico le va indicando en qué nivel está en el mismo instante, hasta llegar al final, que es donde la altura máxima, y prende el bombillo rojo. Bueno, aquí vemos otra aplicación donde el sensor hace mediciones de altura. O sea, hay sitios donde se hacen cortes laminares de tal manera que se apilan unos cuantos, y a partir de ese apilamiento, para que todos sean igual, pues el medidor le dice que ya no corten más y hay que empaquetarlo. Así él va dando salida a los apilamientos ya predeterminados por un contador que él mismo es el que ejecuta, porque él va contando el apilamiento, entonces él dice cuánto se ha producido en el día. O sea, es una forma también de detectar la cantidad de producción. En esta aplicación vemos como una botella en movimiento, ¿no?, por la correa que lo transporta, que llaman aquí un conveyor, es detectado por el sensor. Esto pues contabiliza, ¿no?, inmediatamente la cantidad de botella producida en el día. Entonces es muy útil, principalmente en envasadoras, ¿no?, o cualquier tipo de producciones, pero que los objetos sean, por ejemplo, de vidrio, como en el caso de una botella, pues también sirve. O sea, esto es bastante versátil, los sensores de ultrasonido. También aquí se le puede aplicar lo que se llama la discriminación por tamaño. O sea, usted puede tener otro sensor más que detecte, por ejemplo, la botella más pequeña. Digamos, por ejemplo, la malta pequeña y con una malta morena grande. Entonces después tendríamos una diversificación en el conveyor o la correa transportadora, donde para un lado irían las pequeñas y para el otro lado irían las grandes, ya con la temática de que cada sensor determinó para dónde era que iba el envase. Bien, en esta aplicación vemos un rolo con papel y el sensor está en la parte inferior detectando cuando se forme un lazo o loop en inglés, de tal manera que la respuesta que él da es que si está conectado a un variador, pues este hará que el variador aumente su velocidad un poco para que así vuelva de nuevo la tensión al rollo de papel, y así evita cualquier, vamos a decir, que se arrugue el producto, ¿no? Esto se usa mucho en las cartoneras y en la línea de galvanizado de láminas de metal, ¿no?, de aluminio. Y es muy necesario en ese punto. En esta aplicación vemos una correa transportando ahora una caja con 4 elementos o partes, y son detectados por 4 sensores.
La parte de acá, pues lo que hace es realmente una inspección a la salida de la correa para detectar cualquier anormalidad, sea también de que estén fuera de sitio o que no tengan el tamaño adecuado o que falte alguno. Cualquiera de esos errores se manifestará en un panel o en un HMI, ¿no? Y también, por supuesto, le dará una orden a la correa para que se desvíe hacia otro sitio donde estarían los elementos que no se adecúan a la calidad o a lo que se está pidiendo, ¿no? A la cantidad dentro de la caja. Y eso se utiliza mucho en las envasadoras, ¿no? Donde al terminar el producto son encajonados, como por ejemplo en la industria lechera, productos, ¿no? Que se pueden empaquetar. Y lo he visto también en los mosaicos, en la fábrica de Serinca, donde había mucho mosaico y ellos lo apilaban y había un detector. Entonces los detectores pues apilan esto y saben la cantidad que hay y así pues se logra un mejor control, ¿no? de la producción. Bien, en resumen aquí tenemos 5 aplicaciones que ya hemos visto. Ya sabemos el uso en el rollo, ¿no? Donde le está dando la cantidad de papel que le queda para así hacer un aviso previo y los operadores poder realimentar la línea sin que se corte la producción, ¿no? Después tenemos el apilamiento, ¿no? Por altura. Tenemos después el selector de tamaño, cuenta las partes a pesar de tener diferente altura, pero él detecta esa altura y contabiliza en una hoja de datos pues esa cantidad de que se producen al día. Tenemos también en la deflectora de correa, ¿no? De la banda. Cuando hay una banda de papel o de aluminio, pues ese loop, ese lazo que se forma, no es conveniente y se logra hacer un mejor control, que es más fino. Y por supuesto, como siempre, la aplicación más típica en nuestro país es la de ver el nivel de combustible, de agua, etcétera, de cualquier tanque. Hay objetos que son difíciles y, por ejemplo, ella es independiente del color, que sea brillante, etcétera, o oscuro. Y es lo que cuenta el objeto, ¿no? Y es independiente, cosa importante, del material. O sea, puede ser líquido, sólido, granular, como en la cementera. Yo he montado en la cementera hasta de 350 pies de altura, en la que alimenta el horno. Y plásticos es muy típico en los inyectores de plástico, le hace industria Inca, donde hay extrusoras que tienen unos contenedores con mucho esas bolitas para hacer el PVC y los metales, claro está. O sea que ella es muy útil en las industrias de productos diversos, ¿no? En el ambiente, pues puede ser de polvo, humedad, hasta tener cierto grado de magnetismo, o sea, ondas magnéticas a su alrededor, no le afecta. Es muy importante ese detalle, principalmente en la parte de humedad y de polvo. Bien, por supuesto, estos elementos sensores necesitan una base específicamente para ellos. Vemos en la parte inferior que hay varios tipos de bases, pero si se fijan bien, todas son a 90 grados. Tienen un diámetro adecuado a su perfil. Y también tenemos que esas bases tienen unos corredizos para precisamente hacer un ajuste cuidadoso para que quede alineado de tal manera que el objetivo sea bien detectado. También requiere de alguna fuente de 24 voltios por lo regular, de tal manera que como es una electrónica, necesita energía eléctrica para poderse activar. Dentro del cableado que se le conecta, pues tiene los 24 voltios.
y por supuesto salen los otros que son de control. El cableado es un cable flexible, muy fino, y termina en una tuerca que para una conexión rápida y precisa. Por eso se le llama de conexionado rápido o quick connection en inglés. Pues se utiliza bastante hoy en día precisamente para que así se eviten errores de conexionado en ese tipo de equipo. Y no es muy caro la parte esta son metálicos por lo regular. Espero que estas diapositivas le hayan ayudado a comprender mejor a este sensor, que muchas veces es ignorado, sea por falta de conocimiento, y muchas personas se han liberado de problemas que han tenido que solucionarlos después que saben de la existencia de ayuda industrial. Si les gustaron las diapositivas, me pueden dar like o suscribirse a mi canal Antologías Tecnológicas. Gracias.